papá, sálvanos. Esas 4 palabras, escritas con letra infantil en un trozo de papel, derrumbaron el mundo del juez Lee Jun-ho en un solo instante. Todo había empezado como un lunes cualquiera. Aquella mañana, como siempre, se ajustó la toga judicial y se dirigió a la sala para presidir otro caso de violencia doméstica. A sus 40 años, con una reputación impecable, el juez estaba acostumbrado a este tipo de procesos. En 20 años de práctica había visto cientos. Se escucha la demanda de la ciudadana Min Hee-jun sobre la disolución del matrimonio y el cobro de la pensión alimenticia al ciudadano Kim Tae-min, anunció leyendo los documentos. En ese preciso instante, su mirada se posó en la demandante. La mujer de cabello oscuro, sentada junto a su abogada, le resultó conocida. Y cuando la observó con más atención. Min Hee-jun. Su primer amor. La joven a la que abandonó 17 años atrás, eligiendo una universidad prestigiosa en lugar de sus sentimientos. Pero el verdadero impacto llegó cuando vio al muchacho a su lado. Un adolescente de unos 16 años con su mismo rostro, sus mismos ojos, su lunar en la mejilla izquierda. Como un reflejo en el espejo del tiempo. Jun-ho sintió como la sangre le abandonaba el rostro. ¿Acaso ese chico? En ese momento el muchacho se levantó. Bajo las miradas sorprendidas de todos, se acercó al estrado del juez y, sin decir palabra, le tendió una hoja doblada. Para el juez, murmuró, antes de regresar a su asiento. Jun-ho abrió la nota con manos temblorosas y leyó, papá, sálvanos. El tiempo se detuvo. La sala, los abogados, los testigos. Todo desapareció. Solo quedó la terrible verdad: 17 años atrás había dejado a su amada estando embarazada, sin saberlo. Tenía un hijo. Y ese hijo ahora le pedía salvarlo a él y a su madre del hombre sentado enfrente, Kim Tae-min, acusado de violencia sistemática. ¿Su señoría? Preguntó el abogado con inquietud. ¿Puede continuar? Jun-ho alzó la vista y se encontró con los ojos del muchacho. En ellos brillaban miedo, esperanza y una súplica desesperada. A su lado, Hee-jun estaba pálida como un papel. En la mesa del acusado, Kim Tae-min observaba todo con una sonrisa helada, como si disfrutara del espectáculo. Se decreta un receso de 10 minutos, dijo el juez con voz ronca, apretando la nota en el puño. Se levantó y se dirigió a su despacho, consciente de que su vida acababa de dividirse en un antes y un después. En el pasillo apenas podía sostenerse sobre las piernas. 17 años perdidos, 17 años en los que su hijo había crecido sin padre y ahora sufría a manos de otro hombre. Y lo más doloroso, el muchacho conocía la verdad y pedía auxilio al mismo hombre que los había traicionado. Se escucha la causa contra el ciudadano Kim Sang-bok por violencia física y psicológica sistemática contra su esposa Min Hee-jun, pronunció Jun-ho, esforzándose en mantener la voz firme y profesional. Fiscal, exponga la acusación. Lim So-yeon se levantó. Mujer de estatura media, cabello corto y mirada decidida, sostenía una gruesa carpeta con los documentos del caso. Su señoría, comenzó, el acusado Kim Sang-bok, durante 3 años, ejerció de manera sistemática violencia física y psicológica contra su esposa Min Hee-jun. En el expediente constan informes médicos de lesiones de distinta gravedad, testimonios de testigos y pruebas fotográficas. Mientras ella leía la acusación, un silencio denso cayó sobre la sala, roto solo por su voz clara y profesional. Los hechos que enumeraba dibujaban un oscuro retrato de la vida familiar: moretones, fracturas, amenazas, presión psicológica. El primer caso documentado de violencia ocurrió 8 meses después del matrimonio, prosiguió la fiscal. La víctima acudió a urgencias con dolores en las costillas. El médico certificó una contusión torácica, pero ella explicó que se había caído por las escaleras. De reojo, Jun-ho observaba a Hee-jun.
Permanecía inmóvil, apretando la mandíbula cada vez que la fiscal relataba detalles especialmente dolorosos. Su rostro parecía inexpresivo, pero sus manos temblaban sobre las rodillas. El muchacho a su lado, su hijo, escuchaba con atención, mostrando no tanto miedo como una rabia contenida. A veces lanzaba miradas cargadas de odio hacia su padrastro, y en esos instantes Jun-Hou veía en él un reflejo de sí mismo en su juventud, cuando enfrentaba la injusticia. El segundo caso fue registrado 6 meses después, continuó Lim So-yeon. Esta vez la víctima ingresó en el hospital con una conmoción cerebral. Ella afirmó que se había golpeado contra el marco de una puerta. El abogado defensor susurraba a su cliente, pero Kim Sang-bok no le prestaba atención. Sus ojos estaban fijos en su esposa, y en esa mirada había amenaza. Su señoría, prosiguió la fiscal, la víctima está dispuesta a declarar que el acusado no solo la amenazaba a ella, sino también a su hijo menor, Min Tae-hyun, utilizando secretos familiares como herramienta de presión psicológica. Al escuchar el nombre del muchacho, Jun-Hou sintió un nudo en el pecho. Tae-hyun. Un nombre hermoso, que significaba virtuoso y sabio. ¿Por qué Hee-jun lo había elegido? ¿Y por qué le resultaba tan familiar? El abogado defensor, Choi Dong-wan, se levantó. Hombre de mirada astuta, experto en convertir lo negro en blanco. Su señoría, dijo con la seguridad de un jurista experimentado, mi defendido niega categóricamente todas las acusaciones. Es víctima de un conflicto familiar, provocado por el comportamiento inestable de su esposa. Demostraremos que Min Hee-jun provocaba las discusiones e incluso se autolesionaba para incriminar a su marido. Hee-jun se estremeció como si hubiera recibido un golpe, pero no levantó la vista. Tae-hyun, en cambio, se giró bruscamente hacia el abogado, y en sus ojos brilló una furia tal que el experimentado letrado enmudeció un instante. Además, continuó Choi Dong-wan, probaremos que la verdadera razón de este proceso es el deseo de la víctima de librarse de un marido incómodo para reunirse con el padre de su hijo ilegítimo. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas en el fondo se agitaron, oliendo el escándalo. Jun-Hou golpeó con el mazo para imponer orden, aunque su propio corazón latía con violencia. Solicito al primer testigo de la acusación, ordenó con tono neutro. A la tribuna se acercó una mujer mayor llamada Lee Jeon-suk, vecina de la familia Kim. Tendría unos 60 años, vestía de manera sencilla y nerviosa, pues era su primera vez en un tribunal. Cuéntenos lo que observó viviendo frente a la familia del acusado, pidió la fiscal. La mujer hablaba bajo y el secretario le pidió varias veces alzar la voz. Vivo en el apartamento de enfrente desde hace 20 años, empezó. Cuando Sang-bok trajo a su nueva esposa me alegré, había vivido mucho tiempo solo tras su divorcio. Al principio todo era tranquilo, pero luego comenzaron los gritos. Narró cómo escuchó peleas, gritos de mujer, llanto de niño. Cómo había visto a Hee-jun con moretones que intentaba ocultar con maquillaje. Como una noche la mujer y su hijo golpearon a su puerta pidiendo refugio. Ella estaba llorando desconsolada, contaba la testigo, con voz temblorosa. Tenía el rostro hinchado, el labio partido. ¿Y el niño? No temblaba de miedo, sino de rabia. Apretaba los puños y decía que mataría a ese hombre si volvía a golpear a su madre. Instintivamente, Jun-Hou miró a Tae-hyun. El muchacho estaba tenso, con los puños cerrados, mostrando una determinación impropia de su edad, como si hacía tiempo hubiera asumido el papel de protector. ¿Y qué ocurría después de esos episodios?, preguntó la fiscal. A la mañana siguiente Hee-jun regresaba a casa. Decía que todo estaba bien, que había sido un malentendido. Pero yo veía su miedo. Cómo se sobresaltaba con cada ruido. El abogado defensor intervino en el contrainterrogatorio. Señora Lee Jeon-suk, empezó con sonrisa condescendiente, puede afirmar con certeza quién iniciaba esos
¿Conflictos? ¿Qué quiere decir? ¿Podrían los gritos haber provenido de la propia Min Hee-jun? ¿Pudo haber provocado ella misma a su esposo? La anciana se indignó. ¡Qué tonterías! Yo lo oía gritarle, insultarla. Ella solo lloraba. Pero usted no vio lo que ocurría dentro del apartamento. Tal vez ella misma rompía los platos o se causaba lesiones. Joven, respondió ella con firmeza, cría 5 hijos y sé distinguir entre un llanto de dolor y un berrinche. Esa mujer sufría. La siguiente testigo fue la doctora Park Ye-jin, del hospital donde Hee-jun había sido atendida en varias ocasiones. Mujer de unos 45 años, de modales seguros y profesionalidad evidente. Durante 3 años, Min Hee-jun acudió a nuestro centro médico en 8 ocasiones, declaró. Los diagnósticos incluían contusión costal, conmoción cerebral, fractura de muñeca, múltiples hematomas en distintas zonas. Describió cada caso en detalle, localización, gravedad, evolución. Todo apuntaba a una violencia sistemática. Lo más preocupante era que siempre explicaba las lesiones como caídas accidentales o choques contra muebles, añadió la doctora. Son signos clásicos de violencia doméstica encubierta. Incluso la derivamos a psicología, pero rechazaba la ayuda. ¿Le sugirieron acudir a la policía? En repetidas ocasiones. Pero ella insistía en que estaba bien, que eran malentendidos. En sus ojos se veía miedo, pero no se puede obligar a un adulto a denunciar. El abogado defensor intentó sembrar dudas, insinuando accidentes o autolesiones, pero los informes médicos eran contundentes. Finalmente llegó el turno de la propia Hee-jun. Se levantó lentamente y se dirigió al estrado. Por primera vez en todo el juicio, Jun-ho pudo observarla de cerca y su corazón se encogió. Los años no habían sido generosos con ella. Su rostro estaba demacrado, las ojeras marcadas, las canas visibles en el cabello oscuro. Y, sin embargo, mantenía la dignidad, con la entereza de quien ha sobrevivido al dolor. Cuéntenos sobre su relación con el acusado, pidió la fiscal. Hee-jun habló con voz plana, casi sin emoción, como si relatara un informe. Se habían conocido en el trabajo 3 años atrás, ambos en el ámbito social. Un cortejo rápido, propuesta de matrimonio a los 6 meses. Necesitaba un padre para Tae Ha-hyun, confesó con un matiz de emoción. El niño crecía sin padre, y yo pensaba. Esperaba que Sang-bok sería un buen padre para él. Relató los primeros meses idílicos, atenciones, bondad hacia el niño, colaboración en casa. Pero poco a poco la situación cambió. Al principio eran solo arranques de irritación, continuó. Comenzó a beber después del trabajo, se volvía agresivo. Luego llegaron los reproches, las acusaciones de que yo era una mala esposa, de que Tae Ha-hyun era malcriado. Las primeras agresiones físicas las justificaba con el estrés laboral, con el cansancio. Después buscaba formas de no provocarlo. Pero todo empeoraba. Y entonces se enteró de Tae Ha-hyun, dijo al fin, y en su voz se quebró un dolor auténtico. De quién era su verdadero padre. Jun-ho sintió como la sangre le abandonaba el rostro. En la sala cayó un silencio tenso. El abogado defensor se levantó de inmediato, protestó. Esto no tiene relación con el caso de violencia doméstica. Protesta denegada, respondió Jun-ho de manera automática, aunque en su mente todo se había trastornado. La testigo puede continuar. Sang-bok encontró por casualidad unas fotos antiguas, siguió Hee-jun sin alzar la vista. Fotografías universitarias, cartas. Comparó las fechas y comprendió que Tae Ha-hyun no era de mi primer marido, como yo le había dicho. Su voz empezó a temblar, desde entonces comenzó a usar esa información contra mí. Me amenazaba con contarle a todos quién era el verdadero padre de Tae Ha-hyun si yo intentaba dejarlo. Decía que encontraría la forma de contactar con
con ese hombre y le contaría una versión de la historia que destruiría su carrera y su familia. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Jung-Ho comprendió que todos lo miraban, esperando su reacción ante aquel giro inesperado. Pero él no podía moverse, ni siquiera respirar con normalidad. En lo profundo de su conciencia empezaba a armarse una verdad increíble. 17 años atrás. La ruptura con Hee-jun. Su negativa a explicarle las razones. Y ahora, un muchacho que se le parecía tanto. Tae Ha-hyun era su hijo. Tras el receso, la audiencia continuó, pero Jung-Ho apenas lograba concentrarse en lo que sucedía. Cada vez que miraba a Tae Ha-hyun, los recuerdos de 17 años atrás, que creía enterrados, regresaban a su mente. La Universidad Nacional de Seúl, último curso de Derecho. Otoño de 2007. Hee-jun estudiaba sociología en la facultad vecina, especializada en familias en crisis. Se conocieron en la biblioteca, ella buscaba material para su tesis sobre derecho de familia, él se preparaba para un examen de derecho constitucional. La primera cita fue en un pequeño café cerca del campus, famoso por servir el mejor café de la zona. Ella se rió cuando él derramó torpemente café sobre sus apuntes. Largas caminatas por Seúl de noche, cuando la ciudad dormía y ellos hablaban del futuro, compartiendo sueños y planes. Él quería ser juez, siguiendo los pasos de su abuelo, que había servido a la justicia toda la vida. Ella deseaba trabajar con familias en situación de crisis, ayudarlas a salir adelante. Se complementaban, sus proyectos encajaban, y parecía que les esperaba un futuro feliz juntos. 6 meses de amor, los más intensos de su vida. Hee-jun no solo era hermosa, era inteligente, bondadosa, comprensiva. Apoyaba sus ambiciones, creía en su talento, soñaba con el día en que él se convirtiera en juez y pudiera cambiar el mundo. Y entonces llegó aquella carta. La carta que lo cambió todo. Una prestigiosa pasantía en el Tribunal Constitucional de Corea. Una oportunidad con la que soñaba desde el primer año. Un paso hacia la élite jurídica, la posibilidad de obtener recomendaciones de los más influyentes. Pero la pasantía era en Busan, lo que significaba al menos 2 años de separación. Elige, le dijo Hee-jun aquella última noche. Estaban en el mismo café de su primera cita, pero la atmósfera era completamente distinta. Tu carrera o nuestro amor. No voy a esperarte indefinidamente sin saber siquiera si volverás. Recordaba cada palabra. Sus lágrimas cuando él le dijo que no podía rechazar esa oportunidad. Su orgullo cuando se levantó y se fue sin mirar atrás. Y su propia decisión de convencerse de que la carrera era más importante que el amor, que aún era joven y encontraría a otra persona. Pero nunca la encontró. Ni siquiera casándose con Sumin, la hija de un político influyente, con quien tuvo un matrimonio de conveniencia. Sumin era una mujer bella y culta, pero nunca hubo entre ellos la chispa que sentía con Hee-jun. Ahora, mirando a su hijo, porque ya no dudaba de que Tae Ha-hyun era suyo, Jung-Ho comprendía el precio de su decisión. Había perdido no solo al amor de su vida, sino también la oportunidad de ser padre de aquel maravilloso muchacho. El abogado defensor llamó al estrado al propio Kim Sang-bok. El acusado se levantó, un hombre de estatura media pero fornido, con un rostro marcado por años de trabajo duro y abuso del alcohol. Avanzaba con aire desafiante, como si todo fuera un malentendido que pronto se resolvería a su favor. Cuéntenos sobre su relación con Min Hee-jun, empezó su abogado. Kim Sang-bok habló con voz áspera, con la entonación de quien está acostumbrado a mandar y no tolera oposición. Yo amaba a esa mujer, dijo. Cuando la conocí, estaba sola, criando a un hijo. Le ofrecí estabilidad, una familia. Pensé que seríamos felices. Esa mujer es inestable mentalmente, añadió con aparente convicción. Vive en el pasado, no puede olvidar a un estudiante con el que tuvo un hijo ilegítimo.
Yo intenté ser un verdadero padre para el chico, pero ella no me dejaba. Siempre me comparaba con su verdadero padre. Eso es mentira, gritó Tae Hyun, poniéndose de pie de un salto. La sala se paralizó. Todas las miradas se dirigieron al adolescente, que permanecía erguido, con los puños apretados, mirando a su padrastro con un odio inconfundible. «Orden en la sala», exclamó Jun-ho, aunque en el fondo estaba dispuesto a apoyar al muchacho. «Joven, siéntese en su lugar». Tae Hyun se sentó lentamente, pero sin apartar la mirada de su padrastro. En sus ojos ardía tal furia que incluso Kim Sang-bok cayó por un instante. El testimonio prosiguió. Kim relató su versión distorsionada de los hechos, que Hee-jun sufría crisis histéricas, que ella misma se caía, rompía platos, incitaba a los vecinos a declarar falsamente. Cada palabra era una mentira, pero la decía con tanta seguridad que podía parecer creíble a oídos ingenuos. En cuanto al chico, añadió con una mueca desagradable, mirando a Tae Hyun, me enteré por casualidad de quién era su padre. Encontré unas fotos antiguas en una caja del altillo. Un estudiante con toga de juez, fotos universitarias. ¿Qué pensaría la opinión pública al saber que cierto juez famoso? Basta. Se oyó una voz juvenil pero firme desde la sala. Era Tae Hyun. El muchacho volvió a levantarse, esta vez con un pequeño papel doblado en la mano. Miraba directamente a Jun-ho, con una mezcla de desesperación y esperanza en los ojos. «Tengo algo que decir al tribunal», anunció con voz temblorosa pero decidida. La sala quedó en silencio absoluto. El corazón de Jun-ho golpeaba en su pecho. Vio cómo Hee-jun intentaba detener a su hijo, pero él se soltó de su mano con determinación. «Joven», empezó Jun-ho, «este no es el momento para declaraciones de testigos. Le pido que se siente». «Por favor», lo interrumpió Tae Hyun, avanzando un paso. «Yo sé la verdad. Sé quién es mi verdadero padre. Y sé que ahora mismo está en esta sala». El aire se volvió denso. Los periodistas se quedaron con los bolígrafos inmóviles, los abogados se miraban sin comprender. Kim Sang-bok sonreía con malicia, esperando el escándalo. Tae Hyun se acercó lentamente al estrado. Cada paso resonaba en el silencio. Hee-jun, comprendiendo lo que iba a suceder, intentó levantarse para detenerlo, pero sus piernas no la sostuvieron. Frente a Jun-ho, el muchacho se detuvo y le tendió la nota doblada. Sus miradas se cruzaron, y Jun-ho vio en sus ojos tanto dolor, esperanza y amor, que sintió que su corazón se rompía. «Es para usted», susurró Tae Hyun. Jun-ho tomó la nota con manos temblorosas. La abrió y leyó las palabras escritas con letra juvenil y cuidada: «Papá, sálvanos. Sé quién eres. Lo sé desde hace 2 años. Mamá no tiene la culpa de nada. Quiso protegerte. Pero ya no me importan las consecuencias. Sálvanos, por favor. Tu hijo, Tae Hyun». La sala se sumió en un silencio sepulcral. Todos miraban al juez, esperando su reacción. Hee-jun cubrió su rostro con las manos, sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Kim Sang-bok comprendió al fin que su plan se había vuelto en su contra, y su rostro se deformó de rabia. Jun-ho se levantó lentamente, la nota en las manos. Sentía decenas de miradas sobre sí, pero solo veía al muchacho frente a él, su hijo, al que no había conocido en 16 años. «Se suspende la audiencia por 1 hora», declaró con voz cargada de emoción. «Todos deben abandonar la sala, excepto la familia de la víctima». El público se retiró bajo el murmullo de los periodistas y la resistencia de los abogados, pero el tono del juez no admitía discusión. Solo quedaron 3, Jun-ho, Hee-jun y Tae Hyun.
Reinó un silencio denso, roto apenas por el sonido de la lluvia tras las ventanas y el murmullo lejano de la ciudad. Jung-Ho se quitó la toga y bajó lentamente del estrado. Por primera vez en muchos años no se sentía juez, sino un hombre enfrentado a la verdad más importante de su vida. Se acercó al banco donde estaban Hee-jun y Tae-Hyun, la mujer a la que amó más que a nada y el muchacho que resultó ser su hijo. Hee-jun no levantaba la vista, su rostro empapado en lágrimas. Hee-jun, dijo suavemente al sentarse frente a ellos. Este niño. No te atrevas. Ella alzó de golpe la cabeza. Sus ojos ardían con dolor, ira y desesperación. Hace 17 años elegiste una universidad prestigiosa en lugar de nuestro amor. Yo lo crié sola, trabajando en 2 empleos para darle estudios. Y cuando me casé, pensé que por fin mi hijo tendría un padre. Pero lo único que obtuvo fue dolor y humillaciones. Su voz temblaba de emociones contenidas. ¿Crees que fue fácil callar? Ver tus fotos en los periódicos, leer sobre tus éxitos, saber que te casaste, que tuviste una hija. Y todo ese tiempo, a mi lado crecía un niño tan parecido a ti que a veces me parecía que habías vuelto del pasado. Mamá, intervino Tae-Hyun con dulzura, él no lo sabía. Hee-jun giró bruscamente hacia su hijo, ¿de dónde? ¿Desde cuándo lo sabes? Encontré las fotos hace 2 años, respondió el muchacho, con una voz que sonaba más madura que su edad. En una caja en el altillo, cuando buscaba adornos de Navidad. Había fotos universitarias de ustedes, cartas que él te escribió. Sacó de su bolsillo una fotografía arrugada y la colocó sobre la mesa. En la imagen, jóvenes Jung-Ho y Hee-jun se abrazaban junto a la fuente de la universidad, riendo con una felicidad radiante. Relacioné las fechas, continuó. 9 meses desde tu última carta hasta mi nacimiento. Luego busqué información en internet sobre el juez Lee Jung-ho, vi sus fotos. Y lo entendí. Jung-ho tomó la foto con manos temblorosas. Recordaba ese día. Fue en la ceremonia de graduación, una semana antes de que todo se derrumbara. ¿Por qué no me lo dijiste? Le preguntó a Hee-jun, y en su voz brotaron emociones auténticas por primera vez en muchos años. ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada? ¿Y qué habría cambiado? Sonrió ella con amargura. Tú ya habías hecho tu elección. La carrera era más importante que nosotros. No quería ser una carga para tu brillante futuro. No quería que te casaras conmigo por obligación. Pero yo tenía derecho a saber. La voz de Jung-ho se quebró por el dolor acumulado durante años. Él tenía derecho a conocer a su padre. Yo tenía derecho a participar en su vida. Y yo tenía derecho a mi orgullo. Estalló Hee-jun. No iba a humillarme rogándote que volvieras por un hijo. No quería que nos vieras como un obstáculo para tus planes. Tae-Hyun miraba ora a su madre, ora a su padre, y en sus jóvenes ojos se leía un dolor tan profundo que el corazón se desgarraba. Finalmente, no pudo soportarlo más, basta. Gritó, y en su voz había una determinación adulta. Y basta de pelear por lo que pasó hace 17 años. No me importa quién tuvo la razón y quién se equivocó. Lo que me importa es lo que está pasando ahora. Se levantó y se acercó a la ventana, desde donde se abría la vista a la ciudad bajo la lluvia. Ese monstruo, asintió hacia la puerta, detrás de la cual esperaba la reanudación de la audiencia Kim Sang-bok, ha estado torturando a mamá durante 3 años. La golpea, la humilla, la amenaza. Y todo este tiempo nos ha estado chantajeando, amenazando con encontrarte y contar una versión de la historia que destruiría tu carrera. Tae-Hyun se volvió hacia su padre, ¿sabes lo que decía? Que encontraría la forma de contactarte y presentaría a mamá como una mujer interesada, que ocultó a un hijo y luego decidió aprovecharse de tu posición. Que perderías tu trabajo, tu reputación, tu familia.
Jun Hou sintió como en su interior crecía la furia, no la del juez imparcial, sino la de un padre dispuesto a proteger. ¿Te chantajeaba usando mi nombre? Hiyun asintió sin levantar los ojos. Al principio fue amable con nosotros. Tae Haiyun necesitaba un padre y yo. Yo estaba tan sola después de tantos años de soledad. Parecía que por fin tendríamos una familia normal. Su voz temblaba, pero después empezó a beber. Perdía trabajos, se enfurecía, buscaba culpables. Y cuando por casualidad encontró aquellas fotos, empezó a usarlas contra nosotros, terminó Tae Haiyun. Le decía a mamá que si pedía el divorcio, encontraría la manera de contactarte y contarlo todo de la forma que más le conviniera. Que perderías todo, trabajo, reputación, familia. ¿Familia? Repitió Jun Hou. Sabemos que estás casado, dijo Hiyun en voz baja. Tienes una hija. 10 años. Choi Min-jun. No queríamos destruir tu vida, irrumpir en ella como fantasmas del pasado. Jun Hou sintió que el mundo entero se le desplomaba encima. Sí, tenía esposa e hija. Pero su matrimonio con Su Min hacía tiempo que se había vuelto una formalidad, vivían como vecinos, manteniendo las apariencias por la sociedad y por su hija. No había amor entre ellos, solo respeto mutuo e intereses comunes. ¿Me espiaban? Yo solo quería saber quién era mi padre, dijo Tae Haiyun, y por primera vez en su voz se percibieron notas infantiles. En Internet hay mucha información sobre los jueces. Tu biografía, tu familia, tu carrera. Leía sobre tus casos, me sentía orgulloso de que mi padre defendiera la justicia. El chico se acercó más, soñaba con acercarme a ti, decirte quién soy. Soñaba con tener un papá, como los demás niños. Pero mamá me lo prohibió. Y luego apareció ese desgraciado y convirtió nuestra vida en un infierno. Jun Hou se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia arreció, los hilos de agua resbalaban por el vidrio, distorsionando la vista de la ciudad. Pensaba en los años vividos, en las decisiones que tomó, en el precio del éxito. ¿Qué quieres de mí?, preguntó sin volverse. Justicia, respondió Tae Haiyun con firmeza. Eres juez. Has dedicado tu vida a proteger a los débiles de los poderosos. ¿Puedes protegernos? No puedo llevar un caso en el que estoy personalmente involucrado. Va en contra de todos los principios de la justicia. Entonces encuentra la manera, en la voz del muchacho sonó una resolución adulta. Hace años elegiste tu carrera en lugar de tu familia. Ahora usa esa carrera para salvar a tu familia. Jun Hou se volvió hacia su hijo y vio en sus ojos el reflejo de su propia juventud, la misma determinación, el mismo deseo de justicia que un día lo llevaron a estudiar derecho. De acuerdo, dijo en voz baja. Encontraré la manera. Pero para eso tendré que contar la verdad. Toda la verdad. Esa misma tarde, Jun Hou estaba sentado en su despacho del tribunal, mirando la fotografía de su hija que tenía sobre el escritorio. Min-jun sonreía en el retrato, una despreocupada niña de 10 años con trenzas, convencida de que su papá era el mejor y más justo del mundo. Y en algún lugar de la ciudad vivía su hijo, al que no había conocido durante 16 años. Un hijo que había defendido valientemente a su madre de un tirano doméstico y que ese día lo llamó papá. Un hijo que llevaba 2 años sabiendo la verdad y había callado para no destruir la vida de su padre. Afuera, la ciudad se sumía en el crepúsculo. La lluvia había cesado, pero las nubes aún cubrían el cielo. Jun Hou pensaba en cómo, en un solo día, su vida se había dado la vuelta por completo. Por la mañana era un juez exitoso con una reputación intachable, y ahora se encontraba ante la elección entre carrera y familia, la misma elección que ya había hecho 17 años atrás. Llamaron a la puerta. Entró su esposa, Su Min. Era una mujer elegante de 38 años, siempre impecablemente vestida y peinada.
Hija de un influyente político, desde pequeña había sido educada para la vida pública y sabía mantener la compostura en cualquier situación. Jun-Hou, tenemos que hablar, dijo, sentándose en la silla frente al escritorio. En su voz no había emociones, solo concentración fría y profesional. Te escucho. Me llamó un reportero de Chosunilbo. Park Sung-Ho, ¿lo conoces? Dice que tiene información interesante sobre la familia de un juez conocido. Quiere reunirse mañana por la mañana. Jun-Ho cerró los ojos. Había comenzado. Cuando se trata de escándalos, los periodistas trabajan más rápido que la policía. ¿Y qué le respondiste? Que no sabía de qué estaba hablando. Sumin se quedó en silencio unos segundos, estudiando el rostro de su marido. Jun-Ho, si tienes algún problema, mejor cuéntamelo ahora. Así podremos trazar una estrategia. Él guardó silencio largo rato, luego abrió un cajón del escritorio y sacó la nota que le había entregado Tae Hyun. Lee. Sumin tomó el papel, lo leyó. Su rostro permaneció impasible. Años en una familia política le habían enseñado a controlar sus emociones. Entiendo, dijo finalmente. ¿Cuántos años tiene? 16. Entonces fue antes de nuestro matrimonio. Dejó la nota sobre el escritorio. ¿Qué piensas hacer? Jun-Ho miró a su esposa. Durante 12 años de matrimonio lo había sorprendido muchas veces su practicidad y su capacidad de encontrar soluciones en las situaciones más difíciles. No lo sé. Si lo reconozco, destruirá mi carrera. El reportero indagará, dijo Sumin con tono pragmático. Si la historia sale distorsionada, todos saldremos perjudicados. Yo, Min-Jun, tu carrera. Pero. Se inclinó hacia adelante, hay otra opción. Puedes tomar la iniciativa. Contarlo tú mismo, tal como fue. Mostrar que no tienes nada que ocultar. La opinión pública incluso podría simpatizar contigo, un juez que no supo de su hijo durante 17 años, pero lo aceptó en cuanto supo la verdad. Jun-Ho la miró sorprendido. ¿Me estás proponiendo reconocerlo públicamente? Te propongo que actúes con la conciencia tranquila, dijo Sumin, y por primera vez en muchos años en su voz se oyeron notas cálidas. Nuestro matrimonio hace tiempo que se volvió una formalidad, los dos lo sabemos. Min-Jun es lo bastante mayor para entender la situación. Y yo. Siempre lamenté que no tuviera hermanos o hermanas. Jun-Ho la miraba atónito. Jamás habría esperado esa reacción de ella. Sumin. Mañana por la mañana darás una conferencia de prensa, continuó con determinación. Contarás toda la verdad. Sobre tu hijo, sobre no haber sabido de su existencia, sobre el caso de violencia doméstica en el que te viste involucrado por azar. Demuestra que eres un hombre honesto, dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos. ¿Vi el caso? No puedo llevarlo sabiendo que la víctima es la madre de mi hijo. Claro que no. Lo cederás a un colega. Pero permanecerás como testigo, como padre de la víctima. Eso se verá noble y de principios. Jun-Ho se levantó y se acercó a la ventana. Tras el vidrio brillaban las luces de la ciudad nocturna, millones de personas seguían con sus vidas, sin imaginar el drama que se desarrollaba en el despacho de un juez. ¿Por qué haces esto? Preguntó. ¿Por qué me ayudas? Sumin también se levantó y se acercó a él. Le puso la mano en el hombro, un gesto raro en su relación. Porque por primera vez en muchos años veo en tus ojos sentimientos reales, dijo en voz baja. 12 años vivimos como buenos vecinos, respetándonos pero sin amarnos. No quiero seguir viviendo así. Pero quiero que Min-Jun crezca en un ambiente de honestidad y sinceridad. Guardó silencio, mirando las luces de la ciudad. Además, ese chico. Tu hijo. Merece un padre.
Y tú mereces la oportunidad de corregir el error de hace 17 años. ¿Y qué pasará con nosotros? ¿Con nuestro matrimonio? Sumin sonrió con tristeza. Seguiremos siendo amigos y buenos padres para Min Jun. Pero dejemos de fingir que entre nosotros existe algo que en realidad no existe. Se dirigió a la puerta, pero en el umbral se detuvo. Ve con tu hijo, Jun-ho. Te ha esperado 16 años. Cuando se quedó solo, Jun-ho permaneció mucho tiempo en la oscuridad, meditando sobre la decisión que debía tomar. En el escritorio estaba la nota de Tae Ha-hyun, y cada vez que la releía, su corazón se encogía de dolor y, al mismo tiempo, se llenaba de calor. Papá, sálvanos. Dos palabras sencillas que lo cambiaron todo. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, en la sala de conferencias del tribunal se reunieron periodistas de todos los grandes medios del país. La noticia de que el juez Lee Jun-ho iba a hacer un anuncio importante se había propagado por la ciudad como un incendio forestal. Jun-ho estaba de pie tras el atril, mirando el mar de cámaras, grabadoras y cuadernos. En primera fila estaban Hee-jun y Tae Ha-hyun. Les había pedido que asistieran, quería que escucharan sus palabras de primera mano, que comprendieran que ya no pensaba ocultarse de la verdad. Señoras y señores, comenzó, y en la sala reinó un silencio absoluto. Ayer, durante una audiencia sobre un caso de violencia doméstica, supe que una de las víctimas es mi hijo, cuya existencia ignoré durante 16 años. En la sala se levantó un murmullo. Los fotógrafos disparaban sin cesar, los periodistas escribían a toda prisa. Pero Jun-ho continuó hablando, sin hacer caso al revuelo. Hace 17 años, siendo estudiante del último curso de Derecho, salía con una joven llamada Min Hee-jun. Nuestra relación terminó cuando decidí continuar mis estudios en otra ciudad. Elegí la carrera antes que el amor. No sabía que ella estaba embarazada. No sabía que tenía un hijo. Hizo una pausa, miró a Tae Ha-hyun. El muchacho estaba sentado erguido, con una mezcla de orgullo y emoción en la mirada. Ayer mi hijo me entregó una nota en plena audiencia. Escribió, papá, sálvanos. Este chico de 16 años supo la verdad sobre su padre hace 2 años, pero su madre le prohibió acercarse a mí. Se lo prohibió porque no quería destruir mi familia ni mi carrera. En la sala reinaba un silencio reverente. Todos comprendían que eran testigos de un hecho que entraría en la historia de la justicia coreana. Hace 3 años, Min Hee-jun se casó con un hombre que, según esperaba, sería un buen padre para su hijo. Pero resultó ser un tirano doméstico. Cuando descubrió la verdad sobre el origen del muchacho, empezó a usar esa información para chantajearla. Amenazaba con destruir mi reputación si ella intentaba abandonarlo. Jun-ho vio a Hee-jun enjugarse una lágrima. Tae Ha-hyun le sostenía la mano con fuerza, y en sus ojos brillaba el orgullo por su padre. Hoy he tomado una decisión. Me retiro del caso por estar personalmente implicado, pero permanezco como testigo. Lucharé por la justicia para mi familia por todos los medios legales. Se alzó un bosque de manos. Los periodistas gritaban preguntas, pero Jun-ho levantó la mano pidiendo silencio. Tengo otra declaración. Mi esposa Sumin y mi hija Min Jeon conocen la situación y apoyan mi decisión. Planeamos un divorcio pacífico. Reconozco oficialmente a Min Tae Ha-hyun como mi hijo y participaré en su crianza. La sala estalló en preguntas. Los reporteros se gritaban unos a otros, los fotógrafos se empujaban intentando sacar la mejor foto. Pero Jun-ho ya no los escuchaba. Miraba a su hijo, y en esa mirada estaba todo el amor que no había podido expresar en 16 años. Después de la rueda de prensa, Jun-ho se acercó a Hee-jun y Tae Ha-hyun. ¿Crees que lo hice bien?, le preguntó a su hijo. Tae Ha-hyun se levantó y abrazó a su padre, por primera vez en su vida. Ese abrazo fue torpe, lleno de inseguridad, pero sincero.
Sí, papá. Lo hiciste bien, susurró el chico. Hee-jun los observaba, y las lágrimas volvían a rodar por sus mejillas. Pero ahora eran lágrimas de alivio, no de dolor. El caso fue asignado a la jueza Kim Ye-ran, una mujer de 50 años, conocida por su firmeza en materia de derecho de familia y su intolerancia hacia la violencia doméstica. En 20 años de carrera judicial no había dictado nunca una sentencia indulgente en casos de este tipo. Jun-ho se sentaba ahora en el banquillo de testigos junto a su hijo y Hee-jun. Era una sensación extraña estar al otro lado de la sala a la que había dedicado toda su carrera. La historia tuvo un enorme eco en los medios. Todo el país seguía de cerca los acontecimientos. La opinión pública se dividió, algunos admiraban la honestidad del juez dispuesto a sacrificar su carrera por su familia. Otros lo criticaban por su comportamiento poco profesional y por socavar la autoridad del sistema judicial. Pero la gran mayoría apoyaba su decisión de proteger a su familia. El abogado Kim Sang-bok intentó aprovechar la situación en su beneficio, alegando que el caso estaba fabricado con fines de propaganda, que el ex juez había pactado con su antigua amante para hacerse famoso. Pero los testimonios eran demasiado convincentes y las pruebas médicas, irrefutables. A la tribuna se acercó Tae Ha-eun. La jueza Kim le permitió declarar, a pesar de su corta edad. El chico vestía uniforme escolar, con el cabello prolijamente peinado, pero en sus ojos brillaba una resolución adulta. Cuéntenos sobre su relación con su padrastro, pidió la fiscal Lim So-yeon. Tae Ha-eun habló con claridad y calma, aunque en sus palabras se sentía un profundo dolor. Los primeros 6 meses fue un buen hombre. Jugaba conmigo al fútbol, me ayudaba con matemáticas, me llevaba al cine. Yo estaba feliz de que mamá tuviera un esposo y yo un padre. Guardó silencio, reuniendo fuerzas, pero luego empezó a beber. Primero solo los fines de semana, después todos los días después del trabajo. Su carácter cambió por completo. Comenzó a gritarle a mamá, acusándola de ser una mala esposa. ¿Cuándo comenzó la violencia física? 1 año después de la boda. Al principio eran solo empujones, luego bofetadas. Mamá me pedía que no contara nada, decía que él solo estaba cansado del trabajo. Tae Ha-eun miró a Jun-ho, y cuando encontró las fotos de mamá con mi verdadero padre, se volvió otra persona. ¿Cómo usó esa información? Le decía a mamá que si intentaba dejarlo, buscaría al juez Lee y le contaría una versión de la historia que arruinaría su carrera. Que la presentaría como una mujer interesada, que ocultó a su hijo y luego quiso aprovecharse de la posición del padre. La sala quedó en silencio. Kim Sang-bok miraba sombrío a su hijastro, pero ya sin la seguridad de antes. ¿Y qué le decía a usted personalmente? Tae Ha-eun vaciló un instante, luego se irguió y miró directamente a la jueza, que yo era un bastardo que nadie quería. Que mi verdadero padre había abandonado a mamá porque no quería tener nada que ver con alguien como yo. Que si contaba a alguien la verdad de lo que pasaba en casa, haría que mi madre terminara en la cárcel por difamación. Jun-ho apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. A su lado, Hee-jun sollozó en voz baja. ¿Le creyó? Al principio sí, la voz de Tae Ha-eun tembló. Era pequeño, ingenuo. Pensaba que si mi verdadero padre se enteraba de mí, odiaría a mamá por haberle ocultado la verdad. Por eso guardé silencio, aguanté. ¿Y qué cambió? Tae Ha-eun miró a su madre, luego a su padre. Hace una semana él golpeó a mamá tan fuerte que perdió el conocimiento. Llamé a la ambulancia, y el médico dijo que un poco más y habría tenido una grave lesión cerebral. Y cuando mamá despertó, él le dijo que la próxima vez la mataría. Y agregó que empezaría a golpearme a mí si ella no obedecía. En la sala no se escuchaba ni una respiración. Y entonces decidió actuar. Entonces entendí que no importaba lo que pasara conmigo o con la reputación de mi padre. Lo importante era salvar a mamá.
Por eso escribí aquella nota. Cuando Tae Ha-hyun terminó su testimonio, no había un solo ojo seco en la sala. Incluso los periodistas más curtidos se secaban las lágrimas. El siguiente en declarar fue el propio Jung-ho. Resultaba extraño dar testimonio en la sala donde había impartido justicia tantos años. Cuéntenos sobre sus sentimientos cuando supo la verdad, pidió la jueza Kim. Choque, respondió Jung-ho con sinceridad. Primero choque, después vergüenza. Vergüenza de no haber estado allí cuando se me necesitaba. Vergüenza de haber permitido que un tirano atormentara a mi familia usando mi propia reputación como arma contra ellos. ¿No culpa usted a Min Hee-jun por haberle ocultado la verdad sobre su hijo? Jung-ho miró a Hee-jun, no. Entiendo por qué lo hizo. Hace 17 años elegí mi carrera en lugar del amor. Ella tenía todo el derecho a pensar que elegiría la reputación en lugar de la responsabilidad. ¿Y ahora está dispuesto a asumir esa responsabilidad? Más que dispuesto. Quiero ser padre de mi hijo. Quiero protegerlos a ambos de cualquier amenaza. Y estoy dispuesto a gastar el resto de mi vida en expiar mi culpa con ellos. Cuando llegó el turno de la última palabra del acusado, Kim Sang-bok intentó un último golpe, ese supuesto juez destruyó mi familia. Gritaba, fuera de sí. Convenció a mi esposa de demandarme para quitarme al chico. Conspiraron contra mí. Todo esto es un espectáculo por dinero y fama. Pero sus palabras ya no convencían a nadie. Las pruebas eran demasiado claras, los testimonios demasiado sinceros. Una semana después, la jueza Kim Ye-ran anunció la sentencia. La sala estaba abarrotada, todos querían escuchar el desenlace de aquella historia que había sacudido al país. El acusado Kim Sang-bok es declarado culpable de ejercer de forma sistemática violencia física y psicológica contra su esposa Min Hee-jun, así como de amenazas contra el menor Min Tae Ha-hyun. Pronunció la jueza con voz firme. Teniendo en cuenta la especial crueldad de los delitos, el uso de chantaje y amenazas contra un niño, el acusado es condenado a 5 años de prisión en una colonia penitenciaria de régimen estricto. La sala estalló en murmullos aprobatorios. La condena era más dura de lo que esperaban incluso los fiscales. Asimismo, el tribunal dicta una orden de alejamiento permanente que prohíbe al acusado cualquier contacto con las víctimas. En caso de violación de esta orden, el acusado enfrentará responsabilidad penal adicional. Kim Sang-bok escuchó la sentencia con el rostro impasible. Cuando los guardias se acercaron para llevárselo, se volvió hacia su familia. ¿Creen que 5 años es mucho? Sí, seo. Saldré y los encontraré. A los 3. Tae Ha-hyun se levantó de su asiento. Durante el año de juicios había madurado visiblemente, era más alto, más seguro de sí. Para entonces yo tendré 21 años, dijo con calma. Y estaré listo para enfrentarte. En los ojos del joven había tal determinación que incluso Kim Sang-bok enmudeció. Los guardias se lo llevaron bajo el murmullo aprobatorio de la sala. Tras la sentencia, Jung-ho, Hee-jun y Tae Ha-hyun salieron del tribunal bajo los flashes de las cámaras y los gritos de los periodistas. No respondieron a las preguntas, caminaron en silencio hacia el coche. Solo cuando quedaron los 3 a solas, Hee-jun habló, ¿qué será de nosotros ahora? Jung-ho la miró, luego a su hijo. A lo largo del año su relación se había ido recomponiendo poco a poco. Al principio eran encuentros incómodos en un café, después paseos compartidos, cenas familiares. Tae Ha-hyun se iba acostumbrando a la idea de tener un padre, y Jung-ho aprendía a hacerlo para un hijo casi adulto. No lo sé con certeza, respondió con honestidad. Pero sé que quiero ser parte de sus vidas. Si ustedes me lo permiten. ¿Y tu hija? ¿Min Jeon? Sumin y yo nos divorciamos hace medio año, dijo Jung-ho. Un divorcio pacífico, como lo habíamos planeado. Min Jeon vive con su madre,
pero la veo todos los fines de semana. Sumin quiere presentarla a Tae Hyun. Piensa que a la niña le vendría bien tener un hermano mayor. Tae Hyun miró sorprendido a su padre. ¿Ella no se opone? Al contrario. Sumin es una mujer muy sabia. Entiende que la verdadera familia se construye con honestidad, no con mentiras. El chico abrazó a su padre. He soñado tanto tiempo con esto. Con una familia de verdad. Hee-jun los observaba, y en sus ojos la vieja herida comenzaba poco a poco a disolverse. El dolor no desaparecía, pero había nacido la esperanza. Jun-ho dijo en voz baja, necesito tiempo. Para perdonar. Para volver a confiar. Tenemos tiempo, respondió él. Toda una vida por delante. Un año después, Jun-ho estaba de pie frente a un edificio cuya fachada tenía una placa, Centro de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica Min Tae Hyun. Tras el resonante juicio y su renuncia a la judicatura, reflexionó largo tiempo sobre qué hacer. Recibió muchas ofertas, importantes bufetes de abogados competían por contratarlo, viendo en su historia una gran estrategia de publicidad. Pero Jun-ho comprendió que quería dedicarse a algo más significativo. La idea de crear un centro de apoyo a familias víctimas de violencia doméstica surgió durante una de sus conversaciones con su hijo. Tae Hyun contaba lo aterrador que había sido callar, sin tener a dónde acudir. Si en aquel entonces hubiera existido un lugar donde los niños pudieran contar anónimamente sus problemas, dijo, tal vez habríamos recibido ayuda antes. Jun-ho invirtió sus ahorros y la compensación por su salida anticipada del sistema judicial para abrir el centro. La idea de darle el nombre de su hijo surgió de manera espontánea. Si esto ayuda a otros niños, dijo Tae Hyun cuando su padre le propuso la idea, entonces que así sea. Hee-jun se convirtió en directora del centro. Su formación como socióloga y su experiencia personal como víctima de violencia doméstica la hacían la persona ideal para trabajar con los afectados. En un año ayudaron a más de 70 familias a encontrar una salida de situaciones que parecían sin esperanza. Tae Hyun, que acababa de cumplir 18 años, ingresó en la Facultad de Derecho, la misma que en su día había terminado su padre. Quería convertirse en abogado especializado en derecho de familia para defender los derechos de los niños y de las mujeres. La ley debe proteger a los débiles de los fuertes, decía. Tú me enseñaste eso. Cada fin de semana Tae Hyun pasaba el tiempo con su padre y su hermana menor, Min-yeon. La niña de 11 años adoraba a su hermano mayor, que con paciencia la ayudaba con los deberes y le contaba historias interesantes. Papá, dijo una vez durante una cena familiar, ¿por qué Tae Hyun no vive siempre con nosotros? Jun-ho y Sumin se miraron. A pesar del divorcio, habían mantenido una relación amistosa por el bien de su hija. Porque tiene una madre que lo quiere mucho, explicó Sumin. Pero él es tu hermano, y eso nunca cambiará. La relación entre Jun-ho y Hee-jun avanzaba lentamente y con cautela. Habían empezado a salir así a medio año, al principio solo por trabajo, luego comenzaron a cenar juntos después de los días difíciles en el centro. Poco a poco, el hielo de la desconfianza y el resentimiento se fue derritiendo. Hee-jun aprendía de nuevo a confiar en un hombre, y Jun-ho comprendía que el amor que había sentido por ella 17 años atrás no había desaparecido. Al contrario, se había vuelto más profundo, más maduro. Ayer le pidió matrimonio. Ahora Jun-ho estaba en su despacho del centro, revisando los documentos de nuevos casos. En un año habían acudido a ellos cientos de personas, mujeres con hijos, ancianos maltratados por sus propios descendientes, adolescentes que sufrían la crueldad de sus padres. Llamaron a la puerta. Entró Tae Hyun con una bolsa del café cercano. Te traje el almuerzo, dijo el joven, dejando la bolsa sobre la mesa. Mamá dijo que otra vez olvidaste comer. En un año y medio Tae Hyun había cambiado mucho.
Había desaparecido la desconfianza de su mirada y se notaba seguridad en sus movimientos. Ya no parecía un niño obligado a proteger a su madre, ahora era un joven que sabía que lo querían y que él mismo sabía amar. Gracias, hijo, dijo Jung-ho. Aquella palabra aún sonaba para él sorprendente y maravillosa. Hijo. La pronunciaba cada día y cada vez se asombraba de cuánto podía encerrar. Por cierto, Tae Hyun sacó un sobre del bolsillo. Esto es para ti. Llegó esta mañana. Jung-ho tomó la carta y se sorprendió al ver la dirección del remitente, correccional número 15, donde cumplía condena Kim Sang-bok. ¿Qué es eso?, preguntó Tae Hyun al notar el cambio en el rostro de su padre. Es una carta de tu ex padrastro. El joven frunció el ceño. ¿Qué puede escribir? Jung-ho abrió el sobre y leyó una breve nota, escrita con letra tosca. He comprendido mis errores. Pido perdón a Hee-jun y al chico. No volveré a molestarlos nunca más. Les deseo felicidad. Kim Sang-bok. Se disculpa, dijo Jung-ho, mostrando la carta a su hijo. Tae Hyun la leyó y se encogió de hombros, demasiado tarde para disculpas. Pero está bien que al fin lo haya entendido. ¿Lo perdonas? El joven meditó. Sabes, no siento hacia él ni rabia ni lástima. Simplemente, nada. Ya no forma parte de nuestra vida. Tenemos una familia, tenemos un trabajo al que nos dedicamos, hay gente a la que ayudamos. ¿Para qué gastar fuerzas en el pasado? Jung-ho miró con orgullo a su hijo. En sus palabras había una sabiduría que solo llega a través del dolor y de la sanación. Tienes razón, dijo, rompiendo la carta y tirándola a la papelera. Mejor concentrarse en el futuro. 1 año y medio después, Jung-ho y Hee-jun se casaron. La boda fue modesta, solo amigos cercanos y colegas del centro. Tae Hyun llevó a su madre al altar, y Min-jong fue dama de honor. Después de la ceremonia se reunieron en un restaurante. Toda la velada estuvo llena de risas, discursos cálidos y la sensación de que, por fin, todo había encontrado su lugar. Jung-ho se levantó para brindar. Dicen que la vida da segundas oportunidades solo a quienes saben valorar la primera. Hace 18 años perdí mi primera oportunidad de ser feliz. Pero resultó que la vida es más compasiva de lo que merecía. Miró a Tae Hyun. Mi hijo me enseñó que el verdadero valor no está en ganar juicios, sino en luchar por quienes amas. Que la verdadera fuerza no está en el poder, sino en la disposición a reconocer tus errores y corregirlos. Luego se volvió hacia Hee-jun, y mi esposa me mostró que el perdón no es debilidad, sino la mayor de las capacidades humanas. Que el amor no desaparece con el tiempo y el dolor, sino que se vuelve más fuerte si tiene un fundamento real. Hee-jun se levantó y abrazó a su marido. Perdimos 18 años, dijo. Pero no perdimos lo más importante, la capacidad de amar y de ser familia. Tae Hyun alzó su copa, por nuestra familia. Por haber logrado encontrarnos al fin. Por la familia. Repitieron todos los presentes. Sumin, que asistía a la boda con Min-jong, también levantó su copa, por el hecho de que a veces lo roto puede pegarse de tal manera que queda aún más fuerte. 2 años después, el Centro de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica se convirtió en uno de los más exitosos del país. Jung-ho y Hee-jun transformaron su tragedia personal en una fuente de ayuda para cientos de familias más. Abrieron sucursales en 3 ciudades, la línea de atención funcionaba las 24 horas. Tae Hyun ingresó en la Facultad de Derecho con las calificaciones más altas de su promoción. En la entrevista de admisión le preguntaron por qué había elegido la carrera. Mi padre me enseñó que la ley no son solo letras en un papel, respondió. Es una herramienta para proteger a los débiles de los fuertes. Quiero continuar su labor, pero ya como abogado. Min-jong crecía en un ambiente de amor y comprensión. Tenía 2 hogares, uno con su madre Sumin,
y otro con su padre, su madrastra Hee-jun y su hermano mayor Tae-Hyun. No lo veía como algo extraño, para ella era simplemente una gran familia en la que todos cuidaban de todos. El día de su 45º cumpleaños, Jun-ho estaba sentado en el jardín de la casa que habían comprado entre todos. Tae-Hyun estudiaba para los exámenes de la universidad, Hee-jun trabajaba en los documentos de un nuevo caso del centro, y Min-jon hacía la tarea. Una tarde familiar cualquiera. Pero para alguien que 18 años atrás había elegido la soledad del carrerismo, aquello era un verdadero milagro. Hee-jun se acercó y se sentó a su lado en el banco del jardín. ¿En qué piensas? En lo extraña que es la vida, respondió abrazando a su esposa. A veces parece que todo va mal, pero luego entiendes que ese era el camino correcto. ¿Te arrepientes de algo? Jun-ho reflexionó, de los años perdidos, sí. Pero no de la elección que me llevó hasta ti y hasta Tae-Hyun. Si no hubiera cometido esos errores, no sería el hombre que hoy sabe valorar lo que tiene. Tae-Hyun salió de la casa y se acercó a sus padres con un sobre en las manos. Mamá, papá, tengo una noticia. ¿Cuál? Preguntaron a la vez Hee-jun y Jun-ho. Me aceptaron en el programa de prácticas del Centro de Asistencia Jurídica de la universidad. Trabajaré con familias víctimas de violencia doméstica mientras estudio. Jun-ho miró con orgullo a su hijo. ¿Entonces la labor continuará? La labor continuará, asintió Tae-Hyun. Pero ahora con nuestras propias manos. Con toda la familia. Y en ese momento Jun-ho comprendió que el círculo se había cerrado. 18 años atrás había perdido el amor persiguiendo el éxito. Hoy tenía amor y éxito, pero lo principal era que tenía una familia que entendía que el verdadero éxito no se medía en cargos ni en dinero, sino en la capacidad de hacer del mundo un lugar un poco mejor. Pasaron 3 años más. El Centro de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica Min Tae-Hyun ya no era solo una organización regional, sino una red de filiales en todo el país. Hee-jun encabezaba el Consejo de Coordinación y Jun-ho se ocupaba de los aspectos legales y de la formación del personal. Tae-Hyun, ya con 21 años, compaginaba el último curso de Derecho con su trabajo en el centro. Su tesis de licenciatura estaba dedicada a la mejora de la legislación sobre protección de menores en familias con violencia doméstica. Min-jon, ahora una adolescente de 14 años, pasaba mucho tiempo en el centro ayudando en cuestiones organizativas y acompañando a los niños que habían sufrido maltrato familiar. A pesar de su corta edad, mostraba una sorprendente madurez y empatía hacia el dolor ajeno. ¿Sabes, papá? Le dijo un día, de regreso a casa después de una jornada en el centro. Quiero ser psicóloga. Quiero ayudar a los niños que pasaron por lo mismo que Tae-Hyun. Jun-ho se sentía orgulloso de sus hijos. Ambos habían crecido comprendiendo el valor de la familia, ambos querían dedicar su vida a ayudar a los demás. Pero la vida les preparaba una nueva prueba. Un día de otoño, mientras Tae-Hyun trabajaba en el centro con nuevos casos, se le acercó una joven de unos 25 años. Estaba pálida y en su rostro se notaban rastros de moretones que intentaba ocultar con maquillaje. Perdone, dijo en voz baja, escuché que aquí ayudan a personas en mi situación. Por supuesto, la condujo Tae-Hyun a un despacho privado para conversar. Cuénteme qué ocurrió. La mujer se presentó como Park San-hee. Contó una historia que recordaba dolorosamente a la infancia de Tae-Hyun, un marido tirano que al principio fue cariñoso y atento, pero luego empezó a beber y a volverse violento. Pero lo peor, dijo ella, con la voz temblorosa, es que amenaza a mi hijo. Mi pequeño Min-woo solo tiene 5 años, y mi esposo dice que si intento irme, matará al niño. Tae-Hyun sintió un dolor familiar en el pecho. En los ojos de aquella mujer veía el mismo miedo que alguna vez había leído en los de su madre. Los ayudaremos, dijo con firmeza. A usted y a su hijo.
pero necesito que me cuente todo con el mayor detalle posible. Park San-hee relató y Tae Ha-hyun tomó nota: palizas sistemáticas, amenazas, presión psicológica. El cuadro típico de un maltratador doméstico. Pero cuando la mujer mencionó el nombre de su esposo, Tae Ha-hyun se quedó helado. Perdone, repita el nombre de su marido. Kim Dong-sik, respondió ella. ¿Por qué? Tae Ha-hyun sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Kim Dong-sik era el hermano menor de Kim Sang-bok, su expadrastro. El mismo hombre que en su día había dicho que los problemas familiares debían resolverse dentro de casa, sin intervención de extraños. Necesito consultar con mis colegas, dijo Tae Ha-hyun. Espere aquí, por favor. Salió del despacho y se dirigió de inmediato a su padre. En ese momento Jung-ho estaba en el edificio contiguo, donde se encontraba el departamento jurídico del centro. Papá, tenemos un problema, dijo Tae Ha-hyun al entrar en su oficina. Jung-ho levantó la vista de los documentos. ¿Qué sucede? Tae Ha-hyun le contó sobre el nuevo caso. Cuando mencionó el nombre de Kim Dong-sik, el rostro de Jung-ho se ensombreció. Su hermano, dijo él en voz baja. El hermano de aquel hombre que torturó a tu madre. Exacto. Y la cuestión es qué vamos a hacer. Formalmente no tenemos motivos para negarle ayuda. Pero puede ser una trampa, concluyó Jung-ho. Una forma de vengarse de nuestra familia. Hablaron largo rato de la situación. Por un lado, los principios del centro no permitían rechazar la ayuda a nadie que la necesitara. Por otro, el vínculo con la familia Kim podía ser peligroso. ¿Y si es verdad? Preguntó Tae Ha-hyun. ¿Y si esa mujer y su hijo realmente están en peligro y nosotros nos negamos a ayudarlos por viejos rencores? Jung-ho miró a su hijo. En pocos años, Tae Ha-hyun se había convertido en un joven maduro, capaz de tomar decisiones difíciles. Tienes razón, dijo al fin. No podemos permitir que el pasado influya en nuestra decisión de ayudar a quienes lo necesitan. Volvieron con Park San-hee y mantuvieron una conversación detallada. Su relato era sincero, el miedo en sus ojos, auténtico. Tae Ha-hyun tomó la decisión de ayudarla. Durante las semanas siguientes, los trabajadores del centro acompañaron a la familia Park, ayudaron a la mujer a reunir pruebas de maltrato, encontrar un lugar seguro donde vivir con su hijo y preparar los documentos de divorcio. Cuando Kim Dong-sik se enteró de la intervención del centro, se enfureció. Varias veces intentó entrar en el edificio, amenazó al personal y exigió que le devolvieran a su esposa e hijo. No saben con quién se están metiendo. Gritaba en una de aquellas visitas. Y mi hermano ya se cobró cuentas con su familia. Ahora me toca a mí. Jung-ho llamó a la policía, aunque sabía que las amenazas podían no ser vanas. Kim Sang-bok debía salir de prisión en un año, y nadie sabía qué planes de venganza guardaba. Pero la familia decidió no retroceder. Reforzaron las medidas de seguridad en el centro, Tae Ha-hyun evitaba paseos en solitario y Ji-yoon siempre informaba dónde estaba. Al cabo de un mes, Park San-hee obtuvo el divorcio y una orden de alejamiento contra su esposo. Kim Dong-sik fue arrestado por violar la orden judicial y lanzar amenazas. La mujer y su hijo se mudaron a otra ciudad para comenzar una nueva vida. Gracias, dijo ella a Tae Ha-hyun el día de la partida. Si no fuera por ustedes, jamás habría encontrado la fuerza para marcharme. Merecen vivir sin miedo, respondió él. Especialmente los niños. Pero la historia no terminó allí. En una mañana de marzo, 6 meses antes de su liberación prevista, Kim Sang-bok murió de un infarto en la enfermería de la prisión. La noticia llegó a la familia Lee mediante la notificación oficial de la administración penitenciaria. Jung-ho leía el documento durante el desayuno con su familia.
Hee-jun preparaba tortitas para los niños, Tae Jae-un repasaba apuntes antes del examen y Min-jun organizaba su mochila escolar. ¿Qué pasa?, preguntó Hee-jun al notar la seriedad de su marido. Kim Sang-bok ha muerto, dijo Jun-ho en voz baja. Todos quedaron inmóviles. Tae Jae-un levantó la vista de los libros. ¿Cómo? Infarto. Anoche, en la enfermería de la prisión. Se hizo silencio. Cada uno asimilaba la noticia a su manera. Hee-jun sintió una mezcla extraña de alivio y tristeza. Aquel hombre le había causado mucho dolor, pero ella no le deseaba la muerte. Me da pena, dijo inesperadamente Tae Jae-un. Vivió una vida llena de odio y sufrimiento. Seguramente él mismo fue un desgraciado. Jun-ho miró a su hijo con orgullo. La capacidad de perdonar y de compadecerse no se inculca artificialmente, se tiene o no se tiene. ¿Y qué será ahora de su hermano?, preguntó Hee-jun. A Don-sik le dieron 2 años de condena suspendida por amenazas y violar la orden, respondió Jun-ho. Pero con él podremos arreglárnoslas si es necesario. La vida siguió adelante. La muerte de Kim Sang-bok se convirtió en una especie de punto final a su pasado. Ya no quedaba nadie que les recordara aquellos tiempos oscuros con solo existir. Tae Jae-un se graduó con honores y entró en posgrado, sin dejar de trabajar en el centro. Su tesis trataba sobre los mecanismos legales de protección infantil frente a la violencia doméstica. Min-jun ingresó en un prestigioso instituto especializado en psicología y ciencias sociales. Seguía pasando mucho tiempo en el centro, y muchos decían que tenía un talento natural para tratar con la gente. Jun-ho y Hee-jun recibieron un premio estatal por su aporte al desarrollo del sistema de protección de la familia. Su centro se convirtió en modelo para crear instituciones semejantes, no solo en Corea sino también en otros países. Un día de verano, una joven periodista llegó al centro preparando un reportaje sobre violencia doméstica. Cuéntenme, ¿cómo lograron transformar una tragedia personal en ayuda para miles de personas?, preguntó. Hee-jun y Jun-ho se miraron. Rara vez daban entrevistas sobre el lado íntimo de su historia. Verá, dijo Hee-jun, cuando atraviesas el infierno, tienes 2 opciones. Puedes quedarte allí para siempre, alimentándote de odio y rencor. O puedes usar esa experiencia para ayudar a otros a no caer en la misma situación. Nuestra familia eligió el segundo camino, añadió Jun-ho. Y no nos arrepentimos de nada. La periodista anotaba cada palabra. ¿Y qué le dirían a las personas que ahora mismo están en una situación parecida? Tae Jae-un, presente en la conversación, contestó que siempre hay una salida. Incluso cuando parece que todo el mundo está contra ti, hay personas dispuestas a ayudar. Lo importante es no tener miedo de pedir ayuda. Y recordar, añadió Min-jun, que los niños no tienen la culpa de los problemas de los adultos. Cada niño merece vivir con seguridad y amor. 10 años después, el Centro de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica Min Tae Jae-un se convirtió en la organización más grande de Asia en su tipo. Tae Jae-un, doctor en Derecho y reconocido abogado, dirigía el departamento jurídico del centro. Min-jun, licenciada en Psicología Familiar, trabajaba con niños víctimas de violencia. Jun-ho, de 57 años, escribió un libro sobre su experiencia personal y profesional. Una segunda oportunidad se convirtió en un bestseller traducido a numerosos idiomas. Hee-jun obtuvo reconocimiento internacional como experta en violencia doméstica. Sus metodologías eran utilizadas en centros de todo el mundo. Su familia se convirtió en un símbolo de que incluso de las circunstancias más trágicas puede surgir algo bueno, si se tiene el valor de mirar de frente a la verdad y la disposición de ayudar a otros. Un día de primavera, una joven con moretones en el rostro y un hijo de 3 años entró al centro. Tenía miedo de hablar, de quejarse, de tener esperanza. Hee-jun la tomó de la mano y le dijo, no tenga miedo.
sabemos lo que está pasando. Y la ayudaremos a encontrar una salida. Y Tae Hyun, agachándose junto al niño, susurró, ¿sabes, pequeño? Tu mamá es muy valiente. Y pronto todo estará bien. Te lo prometo. En los ojos del niño brilló por primera vez en mucho tiempo un destello de esperanza. Y la vida continuó, ofreciendo segundas oportunidades a quienes sabían apreciarlas. Jung-ho estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando cómo su hijo atendía a nuevos clientes. Tae Hyun había crecido hasta convertirse en un hombre admirable, bondadoso, fuerte, justo. Min-jun también había elegido el camino de ayudar a los demás. 17 años atrás, él pensó que lo había perdido todo al elegir la carrera antes que el amor. Pero la vida simplemente lo conducía por otro sendero, más largo, más duro, pero que al final lo llevó a la verdadera felicidad. La lluvia tras la ventana le recordó aquel día en que todo comenzó. Pero ahora la lluvia no le parecía triste. Ahora sabía que después de cada tormenta, inevitablemente sale el sol. Y en el fondo de su alma agradecía al destino por darle la oportunidad de enmendar errores del pasado y construir una familia basada en el amor, la honestidad y el respeto mutuo. Una familia que ayudaba a otras familias a encontrar la felicidad. Una familia que demostró que incluso un corazón roto puede sanar si en él hay suficiente amor.